Mis queridos hermanos y hermanas, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este martes 5 de octubre, donde estamos hoy en la liturgia celebrando ese acontecimiento de Santa Faustina de Kowalska, una mujer que es de su sencillez, una mujer que se despojó por completo y que gracias a ese despojo que ella realizó se le fue manifestada toda la divina misericordia. Lo que nosotros conocemos de ese Dios misericordioso, de cierta manera en la actualidad, es gracias a esta mujer que entregó toda su vida para que verdaderamente se fuera manifestado en su vida y en su corazón. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios, para que así por medio de la Sagrada Escritura vamos a descubrir eso que Dios nos tiene preparados para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a buscar en la Sagrada Escritura este Evangelio maravilloso, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Le repito nuevamente, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Pero antes vamos a llamar al Paráclito para que nos dé la sabiduría de inspirarnos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ven a mostrarnos, señores, de lo más profundo de tu vida y de tu corazón, esa esencia de tu misericordia. Esa misericordia que viene de las entrañas propias de tu ser, para que así nosotros podamos entender cuán grande es el amor que tú nos tienes a nosotros, cuán bello es ese Señor. Permítenos, Señor, que con esa gracia del Espíritu Santo podamos comprender a profundidad lo que tú eres en realidad en esa esencia, mi amado Jesús. Permítenos que por medio de este Evangelio en esta mañana podamos comprender ese significado de lo que tú nos muestras, de lo que es verdaderamente esencial. A veces nos ajetreamos por tantas cosas en la vida, pero simplemente tú eres el único que debería quitar esos esfuerzos que nosotros hacemos. Hoy permítenos en cada momento llenarnos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esa tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Sola una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué evangelio tan especial el que nos presenta hoy la Iglesia en este martes 5 de octubre. Y es de analizar verdaderamente, si bien es un evangelio que no es de meditar mucho, pero sí es para ponernos a pensar cuál es esa parte que nosotros hemos escogido en nuestra vida. Y aquí pasa algo muy interesante. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y el recibir a Jesús en la casa y el recibir a Jesús en el corazón de una persona no quiere decir que ese corazón o esa casa está realmente configurada con ese Jesús. Marta recibe a Jesús, pero no estaba configurada con él. Por eso es que no le dio ese valor, no le puso el cuidado que hizo María. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, nos pasa eso a nosotros? Recibimos a Jesús, asistimos a Jesús y vamos y acompañamos a Jesús, pero nunca nos degustamos con Jesús, nunca profundizamos, nunca nos dejamos enseñar por ese Maestro. Y eso es lo que nos falta a nosotros, aprender a degustar, a saborear, a disfrutar los momentos con Jesús. Pero mantenemos en cada momento alejados de esa experiencia. Vamos a ese encuentro, a esa Eucaristía, a ese culto, a ese grupo de oración. Y en ese momento nosotros somos desesperados mirando el reloj,
mirando o pensando, bueno, se están demorando mucho, mañana hay que madrugar, mañana tengo tantas cosas y tantas cosas, y se nos va el tiempo que le habíamos sacado supuestamente a Dios, pensando y reorganizando nuestra vida y nuestra agenda, y no disfrutamos ese momento con Jesucristo. La mayoría de los que vivieron el viernes pasado la hora santa y la Eucaristía de liberación y de sanación me habían dicho, no todos, pero sí algunos, que no habían sentido esas 2 horas y media que estuvimos en esa transmisión. Y aquellos que pudieron experimentar eso es porque entraron a degustar y a saborear ese momento con Jesús, si verdaderamente lo vivieron en plenitud. Y entonces eso mismo pasó hoy en el Evangelio. Y entonces nos manifiesta que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y entonces esta se quedó sentada a los pies del maestro, aprendiendo y escuchando lo que él decía acerca de su palabra. Qué bueno que tú y yo podamos aprender a los pies del maestro. Y significar a los pies del maestro es aprender a desaprender, que eso es lo más difícil del ser humano. Sócrates decía, solo sé que nada sé, y es porque para los socráticos el aprender un arte, el aprender algo en la vida, había que desaprender por completo lo que se había aprendido en otra expresión, en otro momento, en otra circunstancia, y desaprender en ese momento para contener ese nuevo conocimiento que se les ofrecía en ese momento. Y eso mismo nos falta a nosotros, y es poder vaciar tantas cosas que hay en nuestra vida, el vaciar tantas cosas que nos han inyectado, que a veces son cosas del hombre, para dejarnos verdaderamente inyectar del conocimiento de Dios, de esa palabra que permite dar vida. Y entonces pasa que Marta, como sofocada con tantas tareas que tenía que hacer en su casa, como que estalla, se le sale el apellido, como decimos paisamente, le dice, Señor, venga, ¿a usted no le interesa que María se esté ahí, me esté dando con las tareas a mí sola? Dígale que me ayude. Y eso pasa tantas veces como cuando uno está en el confesionario y se acercan las personas como con esa intención de que venga, es que yo lo recibí, venga, es que yo soy muy de aquí. Yo necesito que usted le diga a fulanita de tal lo que está pasando, porque es que a mí me está molestando. Cuando en realidad la que está equivocada es esa persona que llega a confesarse. Entonces creen que a veces por una atención, por un favor o algo, entonces ya pueden manipular las circunstancias para favor de esa persona. Y no, eso mismo pensó Marta. Pues Jesús, yo lo atendí, le abrí las puertas. Si María le escucha al maestro decirle eso, pues inmediatamente va a hacer, me desacosa. Y entonces, ¿cómo es que Jesús en ese momento le va diciendo algo muy hermoso? Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. ¿Por qué mantenemos estresados? ¿Por qué mantenemos con los nervios de punta? ¿Por qué mantenemos hasta que a veces ni podemos dormir? Porque mantenemos con muchas cosas que nos inquietan. Cuando Jesús entonces nos contesta hoy, sola una es necesaria. Si entendiéramos en realidad lo que quiere decir solo una es necesaria, queridos hermanos y hermanas, es verdaderamente vivir la experiencia con Jesucristo. Tú y yo no vamos a morirnos de hambre, ni vamos a ser infelices si nos dedicamos a esa acción de Dios. El problema es que no tenemos la capacidad y la confianza para vivir verdaderamente ese acontecimiento. Santa Faustina de Kowalska, ella no entendía un poco de cosas con referencia a Jesús. Y hasta una vez le decía, Señor, ¿por qué me escoges a mí si yo solamente sé pelar papas? Y entonces Jesús le dice, porque sabes pelar papas es que te he elegido. Y entonces cuando veía también a Faustina como algo ajetreada, algo inquieta, le decía, repite conmigo, Jesús, en ti confío. Eso es lo que nos falta a nosotros, confiar en Jesucristo, confiar en aquel que tiene palabras de vida eterna, confiar en el Maestro que todo lo provee para sus hijos amados. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que saber escoger. Por eso entonces le termina diciendo, María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán.
A veces escogemos la parte del mundo donde nos inquieten, donde nos roban la paz y no hacemos ni buscamos lo que verdaderamente nos regala esa tranquilidad. Hoy, como he estado de costumbre recomendándoles libros, les quiero recomendar El diario de Sor Faustina. Es una obra literaria espectacular porque es en realidad un diario y nos empieza a contar Faustina toda la experiencia que tuvo con Jesús en esos momentos de conversatorio, de diálogo, de inmersión en esa espiritualidad. Y yo les digo algo, yo he tenido la fortuna de leerlo y es unos textos que dan una paz y una tranquilidad realmente importante y valiosa, porque entonces descubre uno que esas palabras que están allí son verdaderamente dadas por nuestro Señor Jesucristo. Es una manera para que tú conozcas a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que sabe entender a la humanidad en medio de su fragilidad, pero también en medio de esa exigencia que es nuestro Padre Celestial. Les voy a leer aquí en el numeral 603 del diario de Sor Faustina algo que es muy bonito. Por la noche, dice Faustina, estando yo en mi celda, vi repentinamente una gran claridad y en lo alto de esta claridad una enorme cruz gris oscura y de inmediato fui atraída cerca de esa cruz, pero mirándola fijamente no comprendía nada y rezaba para conocer lo que significaba. De pronto vi a Jesús y la cruz desapareció. El Señor Jesús estaba sentado entre una gran luz. Los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz de modo que no los veía. Jesús se inclinó a mí y me miró amablemente y me habló sobre la voluntad del Padre Celestial. Me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre, pero son pocas estas almas. Con un amor singular mira al alma que vive según su voluntad, y Jesús me dijo que yo cumplo la voluntad de Dios de modo perfecto, es decir, perfectamente. Y por eso, dice Jesús, me uno a ti y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha. Dios envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad. Comprendí cuánto Dios nos ama, cuán sencillo es aunque incomprensible, que fácil es tratar con Él aunque su majestad es tan grande. Con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con Él. Ni siquiera la madre natural con su hijo, que la ama sinceramente, se entienden tanto como mi alma con Dios. Mientras estaba en esta unión con el Señor, vi dos personas y no estaba escondido delante de mí su interior. Triste el estado de estas almas, pero confío en que también ellas glorificarán la misericordia del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días ser feliz, porque Dios te ha colocado elegir la mejor parte. Un abrazo y feliz martes.